Bueno, vamos a empezar la clase. Tuvimos un problema el día de ayer. Vamos a hablar sobre esta parte del capítulo 1 de los Hebreos, en el cual tenemos eh, la... Aquí vamos, permítanme. El estudio exegético, el verso a verso de los versos del 1 al 4. Y hablábamos sobre las declaraciones, ¿no? Dios habiendo hablado. Vamos a la parte del texto, en la parte exegética, el verso a verso. Bienvenidos a la presentación. Vamos a empezar para ver estas declaraciones. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vea cómo este sermón, esta carta, epístola, empieza con la palabra Dios, Theos. Aquí está en griego, al principio. Igual que en el libro de Génesis, en el libro de Hebreos, no se ha hecho ningún intento de probar la existencia de Dios. Y es que Dios existe, aún así los incrédulos digan que no. La premisa máxima es Dios. Entonces, así empieza esta carta, este sermón a los hebreos. Así empieza este mensaje. Si el universo creado no le está diciendo a usted algo sobre un creador, hay algo radicalmente equivocado en su forma de pensar. Según Salmos 14:1, fue el necio el que dijo en su corazón, no hay Dios. Todas las culturas en la antigüedad, las naciones, lenguas, todos los pueblos que existen, aceptan la existencia de un ser superior, de un ser creador de todo. Así que Pablo lo describe en el capítulo 1 a los romanos, diciendo que en la necedad o en la terquedad el hombre adoró las cosas creadas antes que al creador de las cosas. Y en el Salmo 14:1 dice, fue el necio el que dijo en su corazón, no hay Dios. Entonces la premisa máxima de cómo empieza Hebreos es Dios. ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Quién nos está mandando esta carta? Dios. Ha hablado, la leo, es en el griego, la leo. Comienza diciendo aquí que ha hablado y muchas veces y de muchas maneras, polúmeros y polutropos. Usted puede darse cuenta pues de la belleza lingüística que tenemos acá. De hecho, se dice que el griego con el que fue escrito la carta a los hebreos es muy superior al griego paulino. Y lo que yo pienso es que esta carta fue escrita por Pablo en apoyo de probablemente Apolos, Lucas o Silas, que tenían un griego un poco más refinado que el de Pablo, ciertamente, por el estilo poético, estilo Homero. Pero hay mucho más que belleza, es además una declaración extraordinaria y de gran importancia. Y quiero que lo llevemos guardado, que es la primera declaración. Muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo nos habló Dios? ¿A través de quién? Bueno, a través de Adán, a través de Enoc, a través de Noé, maneras, a través del diluvio, de manera de llevarse a Enoc al ser traspuesto, y hablaba Dios con estos hombres. Habló con Abraham también, y en Abraham hay muchas figuras o maneras de las cuales, o con las cuales Dios nos habló. La fe de Abraham al dejarlo todo e irse a lo desconocido, la intercesión de Abraham por Lot en Sodoma y Gomorra, el intento de sacrificio de Isaac, usted recordará en el monte Sión, cuando Dios se proveyó carnero, a través de Moisés y las plagas, nos habló a través de las 10 plagas en Egipto, a través de todos los jueces, llegando hasta Samuel, el gran juez y sacerdote. Hasta por medio de una burra nos habló, también por medio de los profetas.
mayores y menores. Habló con Samuel, David y otros reyes, y por medio de ángeles también, en revelación, por ejemplo, a Daniel. Pero tenemos la presencia de ángeles en los jueces, en Josué y en otros libros de la antigüedad, de los libros poéticos. A través de Job nos habló también en un trato personal con el siervo Job y la experiencia de Job. Bueno, habló también a través de la ley, de diferentes tipos y figuras, a través del ritual, a través de la historia, de la poesía, de la profecía, y utilizó en el transcurso de 1500 años alrededor de 45 escritores comunicando su palabra durante todo este tiempo. Así que el escritor nos dejó aquí algo realmente maravilloso, el Espíritu Santo. Hoy nos habla entonces por medio de su palabra, pero antes nos habló a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres mencionados en este versículo? Bueno, son Abraham, Isaac y Jacob, de donde surge la nación israelita, donde surgen los hebreos. ¿Son nuestros padres? No, tampoco los suyos. Pero Dios quiso en su misericordia, y tenemos que estar agradecidos con ellos, que fuéramos agregados en un nuevo pacto. En la antigüedad no, pero por medio de Jesucristo sí, que de dos pueblos, de dos naciones, hizo una. El olivo silvestre en el olivo original. Así que hoy tenemos que estar agradecidos por ello. Verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios ha hablado finalmente por medio de su Hijo. Primero era Dios ha hablado. Segundo, hoy ha hablado por medio de su Hijo. Ya, por medio de su Hijo. No hay otra forma, otra manera. ¿Ya? Porque Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de ser su Hijo. Ambos lo mismo son. Si Él hablara en este día desde el cielo mismo, Él repetiría algo que ya ha dicho, porque tenemos la última palabra de Dios para este mundo en Cristo Jesús. Y este es el Nuevo Testamento. Claro, los evangelios nos hablan de Jesús. Hechos de los Apóstoles nos habla del Espíritu Santo entregado por Jesús antes de la ascensión. Mire cómo empieza Hechos de los Apóstoles, cómo termina. Y luego venimos con las 12, 13 cartas paulinas que nos hablan de Jesús. Las cartas generales, Hebreos y Apocalipsis, que cierra hablando Cristo en la revelación última dada al apóstol Juan. Así que en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo a través de la palabra en el Nuevo Testamento. Ya, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, estos postreros tiempos significan el presente siglo, ¿no? Desde la venida de Cristo hasta el regreso o retorno de Cristo con su iglesia, primero por su iglesia y luego con su iglesia. Por lo tanto, Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, porque la revelación está llena de él. Él cumple todo lo del Antiguo Testamento y él mismo presentó la palabra final a los hombres, como dije en el Apocalipsis. Como dijo Jesucristo cuando estuvo acá hace más de 2000 años y quedó registrado en Juan 16:15, el Espíritu de verdad tomará lo mío y os lo hará saber. Y la verdad os hará libres. Así que el Espíritu de Dios, hablando por medio de Juan, Santiago, el doctor Lucas, Pablo, Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento, nos ha dado la revelación completa de Dios y ahí se completó el laleo, como Dios ha hablado. Adán tenía señorío y lo perdió. Jesús retoma el señorío sobre todo. La primera declaración entonces importante es a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesucristo ha sido designado heredero de todas las cosas, pero ¿cómo puede ser el creador y luego el heredero? Bueno, es que Adán tenía el señorío y lo perdió.
El primer hombre de la raza humana recibió ese dominio sobre toda la creación. Nosotros no enfatizamos suficiente sobre eso porque son pocas palabras, pero están las declaraciones en Génesis. Y al perder ese señorío de gobierno sobre la tierra, el primer hombre, Dios tuvo que diseñar el plan, la estrategia de un postrer hombre que trajera la vida, porque a través de Adán, al haber pecado, no respetó el señorío, el mandato que le fue dado, al desobedecer a Dios, al obedecerle a Eva y comer del fruto prohibido. Entonces el Señor envió a Jesucristo, el postrer Adán. En 1 Corintios 15:45, Pablo nos dice, y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Jesucristo, fue hecho en espíritu vivificante. Por medio de Adán, entonces entró la muerte y Cristo nos trajo, ¿qué nos trajo? La vida. Avancemos en este capítulo 1 y leamos ahora el verso 3. El verso 3 dice, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí, vamos a esta siguiente declaración, como segunda declaración, Él es el resplandor de su gloria. Ese resplandor significa brillo, un brillo que emite fulgor, como el sol allá en el espacio. Y nos da una buena ilustración de esto. Usted no puede ver directamente al sol. Si usted está 10 minutos viendo al sol con unos abreojos que tienen así los oftalmólogos y lo amarran para que la cabeza no se mueva y los ojos estén expuestos a la luz solar, en 10 minutos quedaría ciego. Su retina sería quemada. Nos cegaría la luz del sol. Pero los rayos del sol, nosotros recibimos la luz, percibimos su calor, en realidad hasta efectos positivos para la salud, así como el reflejo, ¿no? El reflejo que es el que da la vida a esta tierra, sí lo percibimos y sí nos hace bien. Nosotros no podíamos ver a Dios porque el que veía a Dios moría. Y entonces esta declaración nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Ya? El Señor Jesucristo es el brillo que nosotros sí podemos ver. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero ahora sabemos todo acerca de Dios por medio de Jesucristo. Gran declaración, esta segunda declaración. ¿Ya? La imagen misma de su sustancia, tercera declaración. Cuando él utiliza aquí esta otra expresión y la imagen misma de su sustancia, es la palabra imagen misma que en realidad es, o quiere decir grabada en acero. La palabra griega usada es carácter, ya carácter, un grabado fiel en acero. De ahí obtenemos esta palabra carácter. Por eso que decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios, como un grabado de fotografía. El grabado en acero, porque es la copia exacta, la imagen de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses para que lo entendamos bien. Por eso agregué este verso acá del capítulo 2, verso 9 de la carta a los Colosenses. Porque en él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o toda la plenitud de la deidad en otra traducción. Así que él es la imagen misma de su sustancia. Qué declaración más bella. Era la tercera declaración. Cuarta declaración. Luego se nos presenta esta declaración. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel pequeño niño nacido de María en Belén pudo haber ordenado con una palabra que este universo existiera. Claro, pero cuando lo vemos como niño, no lo creemos, pero él es preexistente. Jesús existía antes que María, ya en la manera de Dios, como el Hijo. Lo conocimos como el Hijo a través de su nacimiento hace 2000 años. Y Él mantiene todos los elementos de este universo con su palabra poderosa. No solo creó las cosas con su palabra, sino que las mantiene unidas. Es un poder más grande que cualquier otro poder el que mantiene el universo funcionando. Por eso Jesús se humilló a sí mismo y se despojó de esta deidad, de este poder máximo, aunque era 100% Dios, se despojó de esta
parte de la divinidad, porque se imaginan ustedes si él declara una palabra en el sufrimiento. Podía terminarse toda la tierra, podía acabar en la parte humana, ser forzado a decir basta. Él antes tiene un proceso de oración en el Jueves Santo en el que dice que si es posible que pase esa copa, pero no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí se somete totalmente a lo que viene. Claro, en el sufrimiento humano él podía, con una declaración, sabemos que cuando lo llegan a buscar a Getsemaní en la noche y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dice, yo soy. Caen todos de golpe. Con solo decir yo soy. Si él dice basta y piensa en su mente que basta ya de sufrimiento, que se destruya todos estos pecadores, no, nos destruimos todos. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llegamos. Por eso esta siguiente declaración, la sexta declaración, es preciosa declaración, ¿verdad? Perdón, avancé muy rápido, ¿no? De la cuarta a la quinta declaración. Escuche usted mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Después que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sin necesidad de nadie más. Nos proveyó limpieza y purificación, perdón, redención. Y esto lo hizo cargando el pecado suyo y mío Él. Y pagó ese castigo en la cruz del Calvario y se separó de Dios por un momento en aquella tempestad, en aquella tiniebla que ocurrió el día de su muerte en el Gólgota. La purificación fue lograda entonces en la cruz. Así somos aceptados en el amado Salvador para que Dios nos reciba y no nos fulmine en su presencia. Ya vamos a ver los beneficios del nuevo pacto en esta carta de los Hebreos. Aquel que venga a Cristo recibe una redención plena y el perdón completo de los pecados. Sexta declaración. Y esta es quizás la más importante. Miren, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En realidad, el mensaje de la epístola a los Hebreos es este. Ya permítanos decir que Él recibió una gloria y una majestad cuando regresó al trono de su Padre que nunca había tenido antes. Es decir, que había algo en el cielo en el día de hoy que no había hace 2500 años, si es, o en la eternidad pasada, porque la gloria se encuentra ahora en el hombre, en este hombre que siendo Dios se humanó y permitió que sus manos y sus pies fueron perforados con los clavos, con la herida de su lanza en el costado, y ahora incluso en un cuerpo glorificado pueden verse esas señales. Recuerde cuando se presentó a sus discípulos resucitado, y cuando le veamos, ahí estarán esas señales para reconocerle, que son las mismas marcas en su cuerpo. Él era Dios hace 2500 años, pero en el día de hoy es Dios hombre, que conoció nuestra pobreza humana y por eso al llegar al trono, Él se sienta para contemplar, no para descansar, es muy diferente, para contemplar su obra completa. Bueno, qué gran mensaje el de la epístola, ¿no? Este es el gran mensaje cuando Él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién se puede sentar en el trono del rey sino el rey? Él llevó consigo esta gloria que aún no tenía y ahora sí tiene. Entregándose a sí mismo, derramó su preciosa sangre para que usted y yo, amigo oyente, amigas también, hermanas y hermanos que reciben esta clase, podamos tener vida y vida en abundancia. Bueno, para la siguiente clase vamos a hacer una pausa un poco en Hebreos y vamos a hablar de este tema de la angeliología, porque Jesús fue hecho un tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y muchos están confundidos hoy hablando que el ángel de la guarda, los ángeles que nos cuidan, y el ministerio de los ángeles, vamos a verlo, vamos a estudiarlo la próxima semana, que ha quedado en pausa, porque quien nos cuida, quien está con nosotros día a día, es el Paracletos, la otra manifestación de Dios llamada Espíritu Santo. Así es que próxima semana, en nuestra próxima clase,
angeleología. Bueno, hermanos, hermanas, aquí están las preguntas de esta clase. 5 preguntas. Recuerde que al terminar el curso vamos a juntar todas las preguntas. ¿En alguna parte de la Biblia se trata de explicar la deidad de Dios? Definitivamente no, en ninguna parte. A Dios no le interesa tratar de explicar su divinidad. 2, menciona algunos ejemplos de cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, ya los dijimos. ¿Quiénes son los llamados padres? De hecho, por eso la carta se llama a los Hebreos. 4, nos habla en los postreros tiempos, es sinónimo de Nuevo Testamento, nuevo pacto, falso, verdadero. ¿Qué gran importancia tiene la frase se sentó? Eso lo acabo de decir. Así que esta sería la clase de hoy, amados hermanos, y vamos a tenerla lista para transmitirla a los que quieran recibirla. Así que vamos a terminar nuestra clase. Que el Señor nos bendiga a todos.